Vamos a presentar acá a Manuel Salazar, él es analista, docente venezolano. Le estaba comentando a la gente que se está uniendo al chat que bueno, acá estamos con realmente un entendido que sabe muchísimo, muchísimo lo que está pasando en su país. He tenido la oportunidad de hablar con él en Caracas, en una de mis visitas en Caracas, y la verdad que un placer escucharlo hablar. Así que, bueno, ¿cómo estás primero, antes que nada? Bueno, aquí bien, gracias a Dios. Disciplinado con la cuarentena, con las medidas de bioseguridad, distanciamiento social, las precauciones de vida, el tránsito mínimo. Hay quienes, como se observa en muchos países, la diversidad de personas, la diversidad de cabezas, hay quienes son un poco más indisciplinados. Pero en general el pueblo ha sido bastante disciplinado. El sector comercial es el que siempre es un poco más conflictivo. Se entienden los casos de las personas que viven del día a día, pues, del comercio. Entonces, ese crear en poco tiempo nuevas estrategias no es fácil, pero en general el pueblo lo ha llevado muy bien. Y mi familia, mi persona, bien, gracias a Dios, todos también disciplinados siguiendo las cuestiones. Bueno, Manuel, hace poco yo estuve escuchando acá a la gente que se conecta, no sé si ha escuchado a Maduro hablar de que iban de vuelta a aplicarle un poquito más de fortaleza, digamos, a la cuarentena, que de repente ha habido más algún que otro brote, si bien Venezuela lo tiene bastante controlado a esto. Y te pido, fíjate si tenés el micrófono, si podés ponerle más volumen o hablar un poquito más cerca, así que se escucha un poquito bajo. Ok, Ahí está, perfecto. vamos a ver así. Ahí está perfecto, está Perfecto, bien. perfecto. Bueno, sí, efectivamente, con respecto a las medidas, fíjate que, como te dije antes, el pueblo es bastante disciplinado, el pueblo es bastante disciplinado. Sin embargo, con sus variedades, aquí se aplicó una metodología de 7x7 semana de una cuarentena fuerte y semana de una cuarentena donde hay un conjunto de sectores que están con permiso de acción, ojo, siempre dentro de los cánones y el cuidado debido que lleva la situación de pandemia. Este ha sido el final de esa primera fase. Esta es la segunda. Tuvimos estos 7 días, vamos a 7 días ahora de cuarentena. ¿Qué se ha dado? Se ha dado un brote fuerte para nosotros fuertes, pues, porque Sí, hemos tenido una situación muy controlada. El sistema de salud aquí y de seguimiento del Estado a la situación de pandemia es bastante marcado. Hay mucho énfasis, mucho seguimiento, mucho interés y esfuerzo y trabajo para que eso sea así. Por cuanto nuestros números son bastante bajos, pero hay una tendencia que se ha dado a la alza en estos últimos días. Eso lleva a que antes de evitar que aquí por un foco infecte a muchos, como hemos visto casos de una persona que ha infectado a cientos, antes de llegar a situaciones así, se va a una semana que es bastante más controlada, donde va a ser más restringida, sobre todo aquí la ciudad capital, es una ciudad bastante cosmopolita, muy de muchos habitantes y muy poblada. Y bueno, vamos a un control mayor esta semana. De hecho, el día de hoy y este fin de semana se van a dictar con más claridad, más las medidas más específicas que lleva esta cuarentena, pero ya el pueblo está alertado de que viene algo más fuerte en cuanto a la restricción de movimiento. bien. Mira, acá hay gente que se está conectando, te manda Cristian, saludos desde Quito, dice, saludos a Manuel. Y con respecto, Igual. porque acá me dicen también gente está conectada, bueno, los medios que andan diciendo, bueno, acá en Argentina también, que desde el gobierno de Maduro se miente en relación a los contagiados, en relación a las muertes, viste que siempre hay que decir algo negativo de Venezuela en todos lados, y especialmente en esos países donde realmente no lo tienen controlado al virus, que son muchos de Sudamérica, como Brasil, Perú, Chile, Ecuador, Colombia, y sin embargo Venezuela, con todo lo mal que se dice desde afuera que está, lo tiene muy controlado. ¿Vos qué podés decirme al respecto?
Mira, cabe muy bien un refrán que dice, cada ladrón juzga por su condición. Quienes no lo han tenido controlado, no les cabe no el entendimiento de ver que el otro, que además le tienen aversión, sí lo tenga controlado. Claro, notorio, comunicacional, probo la posición del gobierno de Colombia, la posición del gobierno de Brasil contra el Estado venezolano, dígame el gobierno de Estados Unidos, que son los que llevan la batuta. Ellos precisamente, esos tres estados que he nombrado, están desfasados, están sin control de la situación de pandemia en su país. Cuando ven Venezuela, que es al que han atacado, que le han creado todo un esquema, una imagen de negatividad, de incapacidad, de negligencia, está demostrando todo lo contrario. De eso, bueno, en el río revuelto ganancia de pescadores. Ellos van a empezar a lanzar y decir mil cosas, pero las evidencias son claras. Aquí tenemos un conjunto de personas que son adversas de población al gobierno, eso es notorio. Ellos hubiesen, si eso fuera cierto, tenido muchos elementos para crear una mediática que afectase al país diciendo que es mentira, cuando más Claro. bien ellos lo que tienen son elementos de que cuando pasa algo en una comunidad, inmediatamente se atiende. Esas son las cosas que de elementos reales, fácticos que tiene la población opositora también. Por tanto, no hacen un ataque material, visualmente, ¿no? Comunicacionalmente, con el medio comunicacional, porque no los hay. Aquí la situación es bastante controlada. Bien. Sabes que Manuel, acá me dicen también, acá se está conectando gente, ¿qué medidas ha tomado Venezuela para lograr números tan bajos en contagios y muertes por COVID-19? Yo algo he hablado de la organización social. ¿Qué otras medidas me puedes contar? Bueno, fíjate, aquí hay varias cosas. Uno es ciertamente el tema de la cuarentena, la restricción de que ciertos espacios de comercios o sectores están todavía sin tomar posición de funciones, de ejecución. Entonces, por lo tanto, quienes están ejerciendo trabajo son sectores que son muy controlados. ¿En qué sentido? Los sectores de salud, el sector de seguridad ciudadana, defensa, este tipo de Bien. cosas, del sector comercial, alimentos, médicos, ese tipo de bromas. En cuanto a la población, tenemos un sistema que ya llevaba años implementándose y cada día se está desarrollando mucho más, que lo creó el presidente Nicolás Maduro y todo el proceso revolucionario, que es el carnet de la patria. Es un sistema de seguimiento social y voluntario, donde las personas se han ido registrando, van vaciando información allí, su información de salud, de familia, de casa, de vivienda, de trabajo, ese tipo de cosas, y eso ha ayudado muchísimo a los medios de verificación y seguimiento. Por tanto, cuando en una persona se siente afectada, puede ser por allí informado, además de que ya tenemos otro conjunto de elementos de acción, y se tiene todo un panorama a nivel de estadístico donde se puede ver, bueno, esa persona vive en tal lugar, tiene tantas personas que son su núcleo familiar, que está allí registrado, tiene trabaja en tal lugar, con tal lugar ya pueden buscar esa empresa y ver con quienes ha tenido trabajo, con no acercamiento en el trabajo. Y hay todo un conjunto para poder hacer ese seguimiento directo de la persona con quienes ha tenido relación directa y con quienes ha tenido relación indirecta. Lo otro es que también el sistema es un sistema que ha llevado a que podamos hacer un seguimiento casa por casa. El partido político de Venezuela, el PSUV, más grande de toda Latinoamérica, se ha abocado desde los jóvenes del PSUV hasta todos los demás que conforman mayores y adultos mayores en el PSUV, con los otros organismos de salud, consejos comunales, hacer un seguimiento de despistaje casa por casa, más allá todavía de si la persona se siente bien o no se siente bien, él informa por los mecanismos que ya se dijo, se hace ese seguimiento casa por casa, no se espera que la persona se enferme, no se espera saber de que una persona llegó grave
para después hacer el despistaje y ver que todo su núcleo familiar y todos los demás fueron afectados. No, vamos Ajá. directo a buscar a las personas y seguiremos ese control. Eso ayuda enormemente. Perfecto, perfecto. El nivel de organización social que se tiene en Venezuela, creo que no lo tiene ningún país de Latinoamérica y hasta se puede decir pocos en el mundo. Acá me están hablando respecto a que la cantidad de contagios que hay en Venezuela vienen más que nada de la gente que se está volviendo al país, de la cantidad de venezolanos que se han ido a buscar, no sé, lo que le decían los medios, ¿no? Disneylandia en otros países se han chocado contra la pared y se dan cuenta que ahora, en medio de una pandemia, esos países que ellos creían que los iban a recibir también, como Chile, Ecuador, Colombia, Perú, especialmente toda esa franja, sin embargo no, los están dejando enfermos en las calles, no tienen trabajo y desesperadamente vuelven a su país. ¿Qué información manejás de la frontera en este momento? ¿Cómo está tratando el gobierno ese tema? Que creo que es delicado por la cantidad que se está volviendo, que es muy grande, y muchos de ellos contagiados. Bueno, fíjate, ahí pasan varias cosas. Lo primero es la ruptura de la cultura que se estaba desarrollando en estos estados con los nuevos gobiernos de derecha que se montaron. De hecho, unos gobiernos de un corte neocapital exagerado, como en el caso de Brasil, que más que lo que había venido trabajando el comandante Chávez, de la solidaridad, de la integración latinoamericana, para que fuésemos de brazos abiertos, nos crearon todo un sistema en esos otros pueblos de reticencia, de xenofobia, de aporofobia. Mientras el venezolano viajaba con cierto ingreso, los estados los recibieron. Estoy hablando de estos capitalistas, estos neocapitalistas. Los recibieron muy bien, podían hacer una extracción de capital, pero cuando ya el venezolano migró y empezó a trabajar, y ya no es que le estoy sacando la riqueza, sino que tiene que generar y yo le tengo que pagar, ahí hubo un cambio. Y ahora, con todo ese esquema xenofóbico que crearon esos estados adversos al sistema socialista, estas personas necesitaban de la solidaridad. No fue así. Ellos, así como se fueron, fueron buscando la mejor calidad de vida, no la encontraron. La calidad que encontraron aquí es mejor que todavía la que está allá, se devuelven. Está bien, es su derecho y son venezolanos. Nosotros los recibimos siempre con brazos abiertos, así como recibimos a los hermanos de cualquier otro país, los recibimos de brazos abiertos. Ellos, a los connacionales también, pues, o mucho más. Este, ¿Qué pasa? Estos estados, como ya lo conversamos, Brasil, Colombia, Perú, Ecuador, Pana- em, Chile. ellos han estado, sí, han estado muy en descontrol de la situación pandémica. El venezolano que sale de Chile, de Brasil, de Perú, para llegar a Venezuela pasa por varios estados. Tiene que ver a mucha gente. No tienen los mecanismos de bioseguridad, ni de distanciamiento social, ni las personas con las que Claro. ven, desde que salen de donde estaban alquilados hasta que llegan al país, difícilmente todas las personas hayan usado mínimamente una mascarilla, un tapaboca, no sé cómo lo puedan decir en otros países. La posibilidad de infectarse es muy alta y se ha evidenciado. Entonces, eso ha hecho que nuestros mayores números de infectados sean los que están, los connacionales que están viniendo de fuera. Además de que hay todo un esquema adrede del Estado colombiano para afectarnos. No reportan números, no hacen pesquisajes correctos, si es que los hacen, porque allá se paga, aquí es gratuito. Claro. En lo que es la zona fronteriza, es evidente que el venezolano que va a entrar tiene que pasar por la frontera de allá. No, ese venezolano no pasa en el momento que desea, pasa un tiempo ya. Y cuando llega aquí, la posibilidad de infectarse es muy alta. El Estado colombiano ha actuado precisamente para no atender a esos venezolanos que se están yendo de su Estado, que de hecho en todo sentido les demuestra, sería económicamente viable de que les ayudaran a trasladarse rápido porque para ellos es menos gastos.
si es que van a invertir de verdad en cuidado de los venezolanos migrantes. Que eso es otra cosa que se puede poner en duda, porque ellos han recibido altas cantidades de presupuesto y es mentira que lo han usado para atender a los venezolanos. Y sin embargo, bueno, ellos actúan para que ellos estén afectados. Y bueno, ahí están nuestros mayores esfuerzos. Bien, perfecto, perfecto, porque mucha gente que va a ver esta entrevista en YouTube, etcétera, bueno, no puede creer que en Venezuela haya tan pocos infectados. Y bueno, acá estamos con Manuel, lo está reconfirmando. Lo he dicho yo también en alguna oportunidad, que tiene mucho que ver con las medidas de gobierno, con un Estado presente que a pesar de que tiene bloqueo, que tiene sanciones económicas, que tiene al monstruo norteamericano encima, siempre, siempre tratando de desestabilizar el gobierno, con ganas, con intención, con actitud política, se pueden lograr estas cosas incluso en medio de bloqueos y sanciones, que es lo que la gente por ahí a veces no entiende, algunas personas. Acá me están preguntando respecto, como hay un giro en la cuestión, respecto a los mercenarios que llegaron a Venezuela hace poco, todo lo que ha pasado con la captura de esta gente. ¿Se han capturado a todos? ¿Qué información hay respecto a eso? ¿Ya están todos presos? Esta gente pagada por Guaidó, por auspiciada por Estados Unidos, siempre desde allá arriba. ¿Qué información tenés, Manuel? Bueno, fíjate, eso es un tema largo y que no es solamente el punto de esta empresa que agarraron, 3 mercenarios, bueno, 2 porque el otro estaba afuera, que fue el que denunció, Cybercop, la empresa. No es solamente eso, es un esquema muy grande, cada día se evidencia más. Fíjate que el esquema de las sanciones las monta inicialmente la plataforma en Estados Unidos jurídica Obama. Él lanza la sanción. Ajá. Venezuela por una amenaza inusual, que nunca ha habido una interpretación de qué significa amenaza inusual. Y ojo, contra la seguridad de Estados Unidos, un país que no tenemos ni fronteras y estamos lejos de ellos. Pero él lanza eso para dar el esquema a toda la acción que monta Trump. Pero ahora es porque Trump lo montó. No es que es Trump, no es que es Obama, son piezas. Primero hay que ver que el Estado norteamericano es corpocrático, no es democrático. Ahí manda es la empresa, ponen los presidentes la empresa y el conjunto de empresas, pues. Toda esa corpocracia le dice al pueblo que lo tienen ahí raptado por cuál van a suicidarse, por este o por aquel. Ahí tienen Obama, un presidente de color que tuvo una cantidad de asesinatos y de guerras y en su pueblo de gente de color. Y que sin haber hecho nada le dieron un premio Nobel de la Paz apenas por ser presidente. Nadie por ser presidente nada más se debe de ganar ese premio. ¿Qué pasó en todo su gobierno? En sus 2 gobiernos fueron esos 2 mandatos terriblemente llenos de muerte. De paz no hubo nada. Sin embargo, volviendo al punto, esa corpocracia es la que definió qué es lo que todo el esquema de trabajo que está contra Venezuela. Fíjense, primero, recientemente se encontró que ya están las publicaciones que el esquema de despojo a las riquezas y empresas de Venezuela que tenían en el extranjero, ese esquema fue montado desde mucho antes, de hecho, desde la época de Obama ya se estaba montando eso. O sea, es un esquema que va mucho más allá del presidente que está de turno y lo monta ella, esa gente, la corpocracia. Este esquema lo sigue obedeciendo el de turno, que es Trump. Y efectivamente, cuando vemos que están los mercenarios, que hubo el intento de magnicidio, que así como se encontró Cybercore, se encontraron evidencias de que no solamente con ellos esa oposición ha hablado, que esa oposición ha trabajado permanentemente en que sea inoperativo el poder de la Asamblea Nacional, el poder legislativo. Nosotros tenemos 5 poderes, para quien no lo sabía y esté viendo de fuera. Venezuela no tiene 3, tiene 5: electoral, electoral, que es el CNE, cosa que es novedosa, no está en otros países, no todos. El poder moral, el poder legislativo, ejecutivo y judicial.
Aquí ellos el poder legislativo lo hicieron completamente inoperativo, pero no es casual. Es precisamente porque ya se ha evidenciado que el esquema contra Venezuela no es electoral. Claro. Ahí, si no es electoral, ahí vienen entonces todas estas acciones de guerras de guerrilla que ellos están creando en Estados Unidos, en Colombia, perdón, de Estados Unidos que está creando en Colombia. Cybercore fue el primer elemento material. Lo segundo, que acaba de mandar ya hace un mes a Trump a Colombia, que es el SFAP, la brigada que simplemente cuando uno lee se lee como muy interesante, una brigada de seguridad al Estado, la seguridad de Estado y de los Estados amigos y aliados. Y uno dice, bueno, sí, pero eso no es que es de defensa. Realmente eso es una brigada para crear guerrillas en otros países contra otros estados. O sea, tienen toda una capacidad para crear, que es peligroso, otro grupo terrorista como ISIS y todos ellos. Entonces tienen todo un esquema, todo un aparataje, material bélico e instruccional con todos esos 800 funcionarios militares que fueron para Colombia a formar, porque los gringos hace mucho tiempo que ellos no quieren poner su sangre, ponen la sangre de otros y ellos se cobran. Entonces van esos 800 soldados van a formar ¿qué? A formar células terroristas contra Venezuela. Eso es algo que ya sabemos, ya es evidenciado, ya se nota. Ese es el fin de la SFAP. Venezuela entonces, con respecto a esto, tiene sus propios mecanismos, que ellos se han dado, porque ellos, la ventaja de nosotros es que subestiman la inteligencia de Venezuela, subestiman las capacidades del pueblo. Hay algo que ellos nunca han entendido y no van a entender, que es la integración cívico-militar policial. En otros países, la policía hasta son empresas privadas. Bien. Las Fuerzas Armadas son élite y gente que mandan a matar. En Venezuela hay, con todas las problemáticas, las adversidades que nos crean, las propias internas, porque tenemos estas problemáticas, como no, la gente es consciente. Y la Fuerza Armada es una Fuerza Armada profundamente bolivariana, llena de pueblo y que sabe hacia quién va a lanzar su fusil. No lo va a lanzar contra el pueblo. De Venezuela no, para nada. Contra un invasor, contra un genocida sí. Y eso es una cuestión con la que ellos se han dado con la cabeza desde hace mucho tiempo. Por eso es que ellos están formando esos grupos guerrilleros, porque no pudieron conseguir que desde adentro cooptar gente para hacer una guerra de guerrillas internas. Lo otro es que esas fuerzas armadas no están solas. Hay una integración con el pueblo. El pueblo está alerta, el pueblo está atento, el pueblo está organizado. Parte de la organización que hablé antes de lo del sistema patria es que también el pueblo sale porque el pueblo está organizado. El pueblo no son átomos aislados que esperan a que le digan, no. Este es un estado comunal que trabaja cada vez por serlo más aún, donde la gente identifica, esta gente no es de aquí, esto sí es de aquí, está pasando algo raro. Hay inteligencia ciudadana, hay inteligencia social compartida y eso nos sirve, cosa que ellos no los ven y no lo creen en otro país. Y gracias a Dios, esa es una fortaleza muy grande que tiene Venezuela. Pregunta Manuel, primero que acá están mandando saludos desde el 23 de enero. Saludos camaradas de la populosa y combativa 23 de enero, Sanabria. Ahí vemos a José Luis que está mandando saludos, que Qué se bueno, conectó. saludos igual. Acá dice, Miley dice, ¿por qué Estados Unidos no ha invadido Venezuela, Manuel? Entonces, ¿por qué no lo ha podido invadir? Entonces, por un lado, bueno, vos me decías de la Unión Cívico-Militar, que Estados Unidos quiere hacer células. O sea, ¿por qué no realiza entonces directamente una invasión unilateral? Dice, bueno, agarro el ejército, me mando con los portaaviones a Venezuela e invado. ¿Qué le impide a Estados Unidos Mire, hacer eso? bueno, fíjate, Estados Unidos no ha invadido Venezuela porque él está en el primer paso. Bueno, ya ha hecho muchos pasos, pero de esta fase está en un primer paso. ¿Cuál? Despojarnos lo que tenemos por fuera.
Fíjense lo que pasó. Para eso tenemos que analizarnos cómo ha pasado las invasiones en los otros países. Primero despojaron todo lo que Libia tenía por fuera para invadir. Le sacaron las casas que tenían fuera, que eran casas de diplomáticos, las riquezas, las inversiones, empresas, todas esas cosas que Libia tenía por fuera, primero se las quitaron. Después de quitárselas, es que fueron contra Libia. Y así es lo demás, ese es su esquema. Primero te robo, te dejo sin nada y luego te actúo. Militarmente tiene sentido, pensando como se piensa en ello. Primero te quito la posibilidad de que tú con algo de fuera puedas poder pagar alguna ayuda y luego te agarro. Esa es la forma de ellos. Despojo, que no tengas posibilidad. Esa es una forma también de acortarle las alas al enemigo. Por eso es que ellos están muy enfocados primero en quitarnos nuestras empresas, quitarnos nuestro tesoro. Ahí está el Banco de Inglaterra y todo lo que nos tienen confiscado, amén de las benditas sanciones que ellos ponen. Yo sí supongo que ellos sí tienen alguna intención clara, bueno, no algunas, sí tienen intención de llegarse contra Venezuela. Trump tiene la carta de que, como les dije ahorita, mandó estas brigadas para hacer guerra de esos grupos terroristas en Colombia para mandarlos contra Venezuela. Pero tiene encima todo lo que es algo electoral, que es lo que él ha trabajado todos estos 4 años. Trump ha trabajado por un tema electoral y en función, si en algún momento es para él electoralmente conveniente atacarnos, lo hará. Independientemente de la palabrería que pueda decir en un momento o en otro, él actúa por su necesidad de reelección. A nosotros nos ha bendecido, nos ha ayudado mucho que se ha evidenciado las carencias del pueblo estadounidense y eso hace que él pierda cualquier tipo de fuerza para actuar contra Venezuela y tener que enfocarse en lo doméstico, ese asunto de esa esclavitud eterna que han llevado ya a los pueblos afroamericanos y extranjeros, latinos, todas las minorías, incluyendo las propias Indias, que es la originaria, que la tienen segregadísima. Pero el ver ese tipo de cosas, a tener que atender eso, a atender un marco de pandemia, que es el país que es el más afectado a nivel mundial, el foco mundial al día de hoy, eso le reduce apoyo para irse contra Venezuela directamente. Por lo pronto, esperemos que la situación contextual nos siga siendo favorecida para nosotros. Bien, acá Engels Hugo se conectó y dice, Venezuela tiene capacidad de producir armamento. Dice además que tácticamente, dice que tácticamente todo lo que es el ejército está muy bien, digamos, entrenado. Acá se me fue un poquito, muy bien preparado, dice. Están preguntando acá la gente cosas, pero yo te quería preguntar lo siguiente. Decime tu análisis, porque no está la respuesta en realidad, porque nadie la está, pero escuché un analista decir lo siguiente, decía, a Trump, pasando el coronavirus, no le conviene lo del coronavirus porque venían elecciones y en este momento Estados Unidos es un caos con la cuestión de la pandemia. Y por otro lado, China venía creciendo a un ritmo acelerado, ya se estaba transformando definitivamente en primera potencia, si se quiere, y tampoco le convenía esto. Sin embargo, hay un tercer actor que son los globalistas, ¿no? Aquellos que Obama ¿Qué son los, representó. disculpa? Los globalistas, digamos, ¿no? Las élites Okay, financieras, las corporaciones, ¿no? Que no les gusta Trump y tampoco les gusta China. Entonces dice, si este virus ni siquiera quiere decir que sea de laboratorio, eso en teoría ya está descartado, pero puede haber sido metido de alguna manera, ¿no? Dice, lo único que me cierra es que hayan sido estos sectores, ¿no? Las élites occidentales financieras, las grandes dinastías de banqueros, etc. No te escuché lo último, disculpa. Está bien, no te preocupes, porque se corta un poquitito. Que en definitiva la conclusión es que si este virus fue metido por esta gente, las élites occidentales y las grandes familias de banqueros. ¿Qué pensás vos? Mira,
Si uno observa bien la afección del coronavirus, de la pandemia en el mundo, está haciendo un, ¿cómo se dice?, movimiento de todo lo que es el esquema de poder del establishment económico, ¿ok? Ciertamente hay sectores afectados, hablando de sectores económicos y países, y otros que han sido aprovechados. Estados Unidos, como te dije, en el tema electoral, claro, es lógico que Trump le eche la culpa a China. Y si no era China, a cualquier otro que tenga un corte socialista, pero que lleve la pandemia de mejor manera. Si vemos, de hecho, China, un pueblo muy disciplinado, altamente disciplinado, con un muy alto nivel tecnológico, por eso el tema del 5G, que es otro punto que está inmerso dentro de esa supraestructura. Y China, con todas esas cualidades, iba evidentemente a atender lo mejor. Puede que ellos no lo hayan creado, puede que sí, independientemente de su creación, su origen, el tema de la creación para allá es electoral. Si lo hizo China, si no lo hizo. Igual cuando se hizo cuando en un momento dado Trump estuvo atacado, todo lo decía, todo es Rusia, eso vino porque vino de Rusia, unas cosas. Es buscar un enemigo externo. La política histórica de Estados Unidos es, como es histórico que ellos tienen un pueblo fraccionado, nunca ha sido integrado. Y ellos son pro fraccionados, cada quien en su espacio. Tú eres libre, pero en tu espacio, supuestamente libre. Y para tú unir un conjunto de personas que están fragmentadas, tú tienes que buscar un enemigo, pero tiene que ser externo. Porque no lo puedes buscar interno, se desfragmentan más. Ahora, externo yo los puedo agrupar. Y eso es lo que hacen. Ha sido histórico. Por eso las guerras de Vietnam, por eso las guerras, bueno, además muchos otros variables, ¿no? Pero en general es mantener ese estado guerrerista, porque es el único mecanismo que ellos tienen para decirle a todos los demás, ellos son los malos, nosotros somos buenos, vamos todos nosotros, independientemente de nuestra diferencia, para atacarlos a aquellos. Ese es el punto de la forma de acción de Estados Unidos. Por eso el decir que si fue creado, que si lo crearon en Francia, porque también está una cuestión de Francia, porque se han encontrado unos valores preexistentes en la cuestión que se estuvo analizando del mercado chino, de que pudo haber estado ya congelado mucho más tiempo, que si la que también hicieron muy popular por ahí de la por ejemplo, nadie nunca piensa ahora quién creó el SIDA. No analiza, no se le de hecho no se le da a la postre que el pueblo analice cómo es que después de que en los años 60, 70, el ser humano ya empieza a trabajar lo que es la genética, empiezan a salir todos estos virus. El ébola es reciente, el ébola no lleva 150 años, antes no había. El antras, todo ese tipo de cosas. Ahora tenemos esta pandemia. No quiere decir que no existieran elementos patógenos que pudieran ser pandémicos. Ahí tenemos la peste negra y todos ellos. Pero ahí se ve que después que el hombre tiene ese conocimiento, lo hace general, lo ha aplicado. Y sobre todo, Estados Unidos. Ahora, el día de hoy, alguien piensa en el origen, no. Siempre lo hemos aprovechado más bien para un tema político, de imposición, en un momento dado o en otro. Es una carta que usan bajo la manga. En mi opinión, más que en este momento actual, más que ver si lo crearon o no lo crearon, es atender la situación de salud, porque es la prioridad. Luego, vamos con eso, que sería ya ir a buscar dónde estuvo el paciente cero, o las zonas donde pudieron haber estado varios pacientes cero, si es que fue creado y lo difuminaron a varios lugares, que ahí pueden haber muchas teorías. Bien, como acá finalizando, te quería hacer una pregunta que tiene que ver con algo que dijiste hace un ratito y que acá Miley me lo estaba preguntando vos dijiste que si electoralmente a Trump le conviene invadir
invade Venezuela, digamos, de una forma directamente sin crear guerrilla, A ni a rajatabla. través de cuestiones matizadas, digamos. Lleva los portaaviones a Venezuela e invade, ok, pero ahí no entrarían otros factores internacionales. ¿Sería tan fácil tocar a Venezuela teniendo los aliados que tiene? ¿O sería directamente una tercera guerra mundial si él quiere invadir Venezuela? Pues dice, me conviene, entro. Fíjate, el peligro es que es Trump. Si hubiese sido otro presidente, nos quedamos nada más por el hecho de ver si él le conviene electoralmente, pero tiene repercusiones y estudiaría las repercusiones. Si nosotros vemos el actuar de Trump en estos 4 años, fuera de cualquier pasión y broma, simplemente también vemos los hechos. Él ha actuado y no le ha importado las consecuencias, sino lo del momento. Él es, él es, ¿cómo se dice? Reactivo. Si me funciona ahorita, las consecuencias no las pienso mucho. Ahí vemos el caso de Bien, Corea del Norte. Por fin logró que Corea del Norte y Corea del Sur se dieran la mano, él visitara. ¿Y ahí qué pasó esta semana? La oficina de intercambio fue bombardeada. ¿Por qué? Porque no, Corea del Sur no cumplió con lo que estaba pidiendo Corea del Norte de que no se le hiciera injerencia. Estados Unidos no le importó, en su momento él agarró políticamente el tema de Corea del Norte, ya sea para visualizarse, apoyar más el tema de desarrollo armamentista. Y, él ha actuado, si vemos, a nivel estratégico es para hacer el Estado de Norteamérica mucho más guerrerista, porque veníamos en un tiempo, digamos, que muchos acuerdos que amainaban el desarrollo armamentista y todo esto. Él ha trabajado para romper todo eso. Si vemos algo estratégico sería allí, pero no le ha importado mucho las consecuencias políticas, diplomáticas de los temas. No le ha importado, de hecho, ni siquiera cómo la Comunidad Europea lo está viendo a él, que era su aliado. No le importa cómo lo ve el Reino Unido. En su momento, si lo necesita, lo hace. Eso es lo peligroso. Entonces, con respecto a una invasión en Venezuela, si le encuentro que en algún momento puede haber una carga para él positiva a su reelección. ¿quién sería más agresivo? Si vos tenés que comparar, analizando tanto a Trump como a Obama, como presidente o como gerentes de algo mucho más grande, de este sistema capitalista lleno de corporaciones, fondos de inversión, ¿no? Como gerente, entonces, ¿quién fue más amigable para Venezuela? ¿Obama o Trump? Es exactamente lo mismo. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo analizas esto? Fíjate, son ellos, es como decirle, yo voy a ir a comprar algo en una tienda y al final de cuentas yo compré algo, fui a comprar un televisor, yo salí con mi televisor, me fue mejor, me fue peor porque me atendió este compañero o aquel otro compañero y el resultado fue el mismo, yo compré un televisor. La corporocracia es eso, que le fue mejor, se sintió mejor con uno, con el otro, es otra cosa. Pero para Venezuela, los dos han hecho el papel que la corporocracia les puso. Uno empezó con todo el sistema muy diplomático, muy hablando retóricamente y con mucho eufemismo, como lo hizo Obama. Obama mucho eufemismo. Pero él lo que hizo fue ese fue el trabajo que le pusieron. Crear el establishment legal en Estados Unidos para el despojo. Y a Trump le dijeron, despoja. Los dos son sirvientes de la misma empresa. Perfecto. Perfecta Conveniente ninguno, porque la empresa no nos quiere. perfecta la contestación. Bueno, Solange, saludos, que ahí está mandando saludos. Vale. Y ahora sí, te hago la última pregunta, no te quiero sacar más de tu valioso tiempo, Manuel. La verdad, muchas gracias por tu tiempo. Con respecto a Venezuela, terminando, ¿no?, la entrevista, ¿qué tiene que pasar para que Venezuela de una vez por todas pueda destrabar las sanciones? Tiene que el petro, la criptodivisa, esta que creada por el Estado venezolano, tiene que lograr esa transabilidad, tiene que lograr copar otros mercados y que haya otros países o estados que quieran petro para acceder a recursos venezolanos. ¿Cuál es la causa principal? Lo financiero en Venezuela, ¿no es cierto? Claro. Fíjate, efectivamente,
Las sanciones es por lo único que nos puede sancionar a Estados Unidos a nosotros es que es el uso de su moneda. A ellos nos friegan a nosotros, nos bloquean a nosotros a nivel comercial, financiero y todo esto es por las transacciones. Y es esta transacción con el uso de su moneda, ya sea en la transferencia de banco y todo ese tipo de cosas. Si Venezuela consigue un medio, yo te voy a comprar a ti algo, Diego, que tú produces allá en Argentina, y que no tengamos problemas ni tú ni yo porque no usemos el dólar, ahí habremos saltado las sanciones. El Petro, como criptomoneda, es una plataforma o un campo de solución muy grande, muy fuerte para eso. No es de gratis. Fíjate que de las últimas sanciones que hizo Estados Unidos, que ellos le hicieron por el tema de las drogas, que ellos inventan cualquier locura. Ellos te pueden inventar a ti que tú estás con eso sin tener pruebas. Ellos inventan y listo. Ahí está lo que están diciendo en la Corte Penal Internacional y de un montón de gente. ¿Por qué no lo dijeron antes? Porque es mentira, simplemente ahora no les conviene. Es ese tipo de cosas. La sanción es para eso. Entonces, si nosotros creamos un esquema donde podamos intercambiar sin necesidad de usar esas monedas de ellos, habremos saltado esa sanción. Y ya ellos pierden. Y lo importante es que no tanto que pierda porque yo que estaba sancionado comercio, es porque le doy luces a todos los países del mundo de que no tienen que estar doblegados a una moneda. Que de hecho es una moneda que es un papel, no es moneda porque no tiene ni siquiera representación en oro ni nada, como las demás monedas del mundo, que sean decentes, eso no. Ahí le habremos dado luces al mundo para eso. Hay un sistema, un esquema de trabajo internacional que se ha estado desarrollando y que va en contra de eso. Más temprano que tarde, el dólar norteamericano va a perder su peso. Ya China creó su criptomoneda y así como Estado. Y así muchos otros están trabajando con eso, porque además a nivel de tiempos, de recursos y de trámites es mucho más sencillo. Sí. Es bastante seguro. Es muy difícil que alguien te robe a ti. Es más fácil que te roben un billete que te roben una criptomoneda. El que te roba la criptomoneda es porque tiene un conocimiento muy fuerte de la informática. Pero el otro lo que tiene es conocimiento de un arma para robarte en la calle, que está hablando de un ladrón. Entonces eso fortalece la moneda, en la criptomoneda. Y como esquema pone a tambalear al dólar. Bien, bien. Bueno, se está uniendo justo gente ahora lo último, algunas personas más. Les quiero decir que bueno, que esta entrevista con el analista Manuel Salazar va a ser subida a YouTube. Creo que mañana ya va a estar. Por si quieren acercarse al canal y ver, la verdad excelente el análisis, estaría para quedarse horas hablando. Y bueno, yo agregaría no solo que te roban el dólar con un arma, ¿no? Perdón, sino que directamente te la roban los bancos. Bueno, exacto. Te roban los bancos porque te crean un montón de impuestos, cosas locas que te dejan sin tus ahorros. Aquí, de hecho, en las corridas bancarias de los 80, pasamos varias veces por corridas bancarias donde las personas quedaron. Es más, dije los 80 y sin embargo hubo una última reciente de el Banco Federal y varios bancos más que hicieron una corrida bancaria, se robaron todos los dineros y están en Miami, protegidos por los estadounidenses. Con las criptomonedas no pasa. Exacto. Bueno, Manuel, te agradezco muchísimo tu tiempo. Nos volveremos a conectar pronto y excelente tu análisis. Gracias, hermano. Nos vemos. Listo. Chao, chao, nos vemos. Saludos a todos y a Chao, todos los que chao. se conectaron y gracias por seguirnos.